Este gobierno te ha traído, decía, los excedentes, te ha confiscado la riqueza y estas leyes últimas que vemos son precisamente el tratar de profundizar este modelo, ¿verdad? Ya ha ido por tus dólares, ya ha ido por tu riqueza, ahora le toca ir por tu propiedad. Quiere dejarte desnudo, quiere dejarte sin nada. ¿Y por qué? Porque tienen un monstruo que alimentar. Y ese monstruo que alimentar es el gobierno, es la administración estatal. No conformes con todo eso. Ahora que estamos viviendo una inestabilidad, ahora que hay inflación, nosotros podemos comparar, además, miren, estaba revisando estas cifras de la emisión monetaria, o sea, cuando al gobierno se le ocurre imprimir billetes y monedas para autofinanciarse, ¿verdad? Entonces, entre el febrero del 2024 y febrero del 2023, ha habido un crecimiento de la emisión monetaria del 18%. Y si tú comparas una gestión anterior, de febrero del 2023 a febrero del 2022, hubo un crecimiento del 3%, y este 3% es más o menos normal. Todos los años crecía así, porque eso lo dice la receta neoliberal. Milton Friedman y los monetaristas te dicen que la emisión monetaria, la base monetaria debería crecer más o menos al ritmo del crecimiento económico. Y esta receta neoliberal ha sido aplicada a rajatabla durante todos estos años por el movimiento al socialismo, porque tienen cosas muy neoliberales. Pero el último año se han desfasado totalmente. La emisión monetaria ha crecido 6 veces más. Esto quiere decir que si ya tenemos inflación, que si ya tenemos dólar y que encima estamos imprimiendo billetes y monedas, pues estamos avivando el fuego de la inflación. Al gobierno no le interesa la población, ¿verdad? Entonces, por eso están emitiendo dinero y claro, la consecuencia va a ser una espiral inflacionaria. Tengo una consulta relacionada con lo que acabas de decir, por favor, porque me preocupa el futuro del boliviano, que va a tener que, obviamente, pagar las irresponsabilidades del manejo económico del Estado. Una de las irresponsabilidades es imprimir sus propias monedas y billetes para autofinanciarse. ¿Qué significa esto en el bolsillo del ciudadano común? Primera pregunta. Segunda, Joshua, el gobierno se está prestando dinero. De hecho, va a llegar el Fondo Monetario Internacional, están solicitando dinero, créditos y demás, y se está prestando en dólares. Eso significa que nosotros vamos a tener una deuda con las entidades internacionales en dólares. Y en este momento en Bolivia no hay dólares. Pero a futuro, cuando pase el gobierno, venga otro o se quede este mismo, vamos a tener que pagar deudas en dólares. ¿Qué significa esto para el boliviano? Porque el que va a pagar las deudas es el boliviano, ya sea con sus impuestos y demás cuestiones, lo vamos a tener que hacer nosotros, ¿no? Nosotros que no somos culpables de que el tilín tenga que pagarle, por ejemplo, el sueldo a los funcionarios públicos, porque esa es la verdadera razón del por qué se quiere autofinanciar o por qué solicita créditos. El Estado ha crecido de una manera tan grande que obviamente se tienen que pagar sueldos y les tienen que pagar porque están rumbo a las elecciones. No les conviene a ellos despedir funcionarios públicos. A ellos no les conviene alejarlos porque no tenemos plata. El que tiene que pensar en alejar a gente es el empresario privado. El empresario privado, porque no tiene dólares, no está importando recursos, insumos y demás, y tiene que ver incluso la posibilidad de cerrar sus emprendimientos. Así que voy contigo para que nos aclares un poquito. Por favor, adelante. Sí, gracias. A ver, esto de la emisión monetaria es preocupante, ¿no? El razonamiento muy sencillo es que si en una economía tienes 10 bolivianos en circulante, ese es el total de billetes y monedas, ¿sí? 10 bolivianos, y tienes produciendo 2 sillas, entonces cada silla vale 5 bolivianos, ¿verdad? Y si ahora aumentas la emisión monetaria, o sea, la existencia de billetes y monedas en la economía, y tienes 20 bolivianos, digamos, has duplicado los billetes y monedas y no has producido más, entonces cada silla cuesta 10 bolivianos. Por eso Milei repetía como loco que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿verdad? Entonces provocas inflación cuando el gobierno, por
o digamos por cuidar sus propios intereses, por pagar sueldos y salarios, como decías, empieza a imprimir billetes, lo que está haciendo es crear inflación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está ocurriendo. A mí me preocupó muchísimo este dato. De hecho, un amigo economista me hizo notar, yo consulté la base de datos, calculé algunos porcentajes y claro, debemos comentarle y decirle a la población que el gobierno ha empezado con la emisión de billetes y monedas por iliquidez, pero también por falta de solvencia. Han matado todas las fuentes de ingreso que tenía el gobierno precisamente por hacer política y por dedicarse simplemente a hacer crecer a este monstruoso gobierno. Recordemos que el litio, si bien no nos da un peso al país, ha hecho crecer sus sueldos y salarios y sus gastos corrientes. Este último año ha duplicado sus gastos corrientes. Entonces, esto es nada más una muestra de que el gobierno, en vez de frenar todo esto, va a acelerar. Sabemos que se van a inaugurar 25 plantas productivas públicas del gobierno que han tenido una inversión de 1.700 millones de bolivianos. Sabemos que hemos enviado no sé cuántas toneladas de alimentos a Gaza. Claro, como aquí nadie come, como aquí no hay pobres, como aquí no hay gente a la que le falta alimentos, pues nos damos hasta estos lujos porque parecemos un país millonario. Y claro, es que el gobierno no se ha enterado que hay crisis. El gobierno no se ha enterado que nuestros jóvenes no tienen dónde ir a trabajar, que ya han matado toda la institucionalidad, las empresas. Es inadmisible que sigamos permitiendo que este modelo económico y el gobierno sigan gastando la plata de los bolivianos como si realmente fuéramos millonarios. Pregúntenle a cualquier joven que sale profesional, tiene que ir a trabajar de taxista vendiendo pastillas o haciendo lo que sea, porque no hay trabajo. Y yo le digo de frente a la población, no hay trabajo, porque el MAS, su modelo, su gobierno han destruido el trabajo. ¿Por qué? Porque han extraído los excedentes de la economía, han confiscado la riqueza, te han dejado sin propiedad privada, porque la propiedad privada no es solamente tu casa, sino también los recursos. Los recursos naturales son de los bolivianos y el gobierno no nos permite extraerlos, no nos permite explotarlos. Ha confiscado la riqueza y por lo tanto te ha confiscado el capital, la inversión que podías tener. La riqueza en un país es como una torta, ¿verdad? Y entonces los que participan en la economía van comiendo de la torta. Y lamentablemente quien se come casi toda la torta es el gobierno. Por eso los privados no podemos generar riqueza ni empleo. Esa es la explicación de lo que ha ocurrido en Bolivia durante todos estos años. Y para concluir, mira, con esto de la deuda, claro, es preocupante que después de hablar tan mal de las instituciones internacionales y especialmente del FMI, ahora los inviten. ¿Será que están negociando que ahora sí se publique el artículo 4, el informe anual que da el FMI sobre la economía boliviana, que ha sido vetado por el gobierno? El gobierno le está prohibiendo al FMI que publique este artículo, este análisis de la economía boliviana, y ahora lo traen porque, bueno, estamos en una crisis, no hay plata, y el FMI es la única institución que te puede dar dinero para solucionar problemas de balanza de pagos, o sea, básicamente de la escasez de dólares y otro tipo de problemas o de inestabilidades en la economía. Ojo, el FMI, a diferencia de otras instituciones, te da créditos condicionados. Ahora no tenemos una deuda extraída o contraída, mejor dicho, con el FMI, aunque claro, debemos los intereses que se originan por la transferencia de los DEX que hizo Bolivia, de eso se paga anualmente unos intereses, digamos que esa es la deuda, pero no es propiamente una deuda con el FMI. Creo que si no es ahora, en cualquier momento vamos a necesitar estos créditos del FMI y por supuesto vienen condicionados. Entonces, si ahora nos arrodillamos al imperio chino, al imperio ruso, al imperio iraní, ahora el gobierno, dado que han destruido la economía y la institucionalidad del país, parece que se van a arrodillar ante los gringos. Bueno, eso diría un masista del ala evista y no del ala arcista, pero bueno, no importa, es solo broma. En realidad, si el país necesita dinero, tiene que prestarse, porque lamentablemente ya nos han jodido.
Ya nos han jodido, me quedo con esa frase. Joshua Bellot.